Hola hermanas, ¿cómo están? Me tocó compartir con ustedes el capítulo 19 del libro de Juan. Si recuerdan, el capítulo 18 vemos cómo es arrestado Jesús y luego el juicio que, que tienen, que tiene Jesús, que vemos que es un juicio pues muy mal hecho, ¿no? Hay muchas fallas, pero no les importa y continúan condenando a Jesús. Y para antes de comenzar el capítulo 19, nada más recapitulando, recuerden que el sumo sacerdote Caifás manda a Jesús ante Pilato y Pilato empieza a hacer un interrogatorio y luego ya es la continuación el capítulo 19. Voy a comenzar a leer desde el capítulo 18, pero no todo, nada más desde el versículo 38 para darle una continuidad y ya continúe con el capítulo 19. Voy a estar leyendo en la NTV, en la nueva traducción viviente, que es un poquito más fácil de comprender. Y voy a comenzar. Entonces dice así del capítulo 18, el versículo 38. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Aquí Jesús le había dicho, él vino para dar testimonio de la verdad, y Pilato, para terminar la conversación, le pregunta qué es la verdad de una forma como cínica, sarcástica. Entonces salió de nuevo Pilato a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Entonces vemos aquí que Pilato les da la oportunidad a los judíos, a los principales de los sacerdotes, de poner en libertad a Jesús y darles a Barrabás, que era un preso, era un delincuente. Pero ellos no quieren eso, sino que gritan, y vemos en este capítulo del 19 cómo los principales de los judíos, siempre yo me puse a ver las frases que se repetían, y de las frases que se repiten que me llamaron la atención es que ellos gritaban, siempre hacían su pedido a gritos, se ve el enojo, el odio por Jesús. Entonces ellos quieren, prefieren que se suelte a alguien que tiene una condena, a dejar en libertad a Jesús por su odio. Entonces vemos como Pilato lo manda a azotar como para calmarlos, porque pues Pilato no encontraba nada malo, ahorita lo vamos a ver, por lo cual condenar a Jesús, y lo manda a azotar, y vemos como los soldados se empiezan a burlar de él. Aquí le hacen esa corona de espina y le ponen el manto de púrpura. Era pues como una capa que usaban los del ejército romano, que se pudiera decir, pues por la tela que era púrpura, pues era un precio un poquito más elevado, y se burlaban de él diciendo viva el rey de los judíos mientras lo abofetaban. Entonces vemos cómo Jesús continúa aceptando la humillación. Él, desde el huerto, él dice, no, yo puedo defenderme, yo pudiera mandar una legión de ángeles que me defendieran, pero no lo voy a hacer. Igual aquí, él sigue aceptando las humillaciones. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, no nada más por porque sí, sino que todo tenía un propósito. Y continúa en el versículo 4 del capítulo 19. Dice: Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo:
miren, he aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir, porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Entonces vemos aquí otra vez a Pilato haciéndoles ver que no encontraba nada por qué acusarlo, que era alguien inocente, pero no. Los judíos estaban aferrados a que lo crucificara. Le vuelven a decir: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dice: no, otra vez, ustedes si lo quieren crucificar, ustedes háganlo. Y los principales sacerdotes le responden que ellos no lo pueden hacer. Bueno, no le responden que no lo pueden hacer, sino que le dicen que eso es lo que merece Jesús por hacerse igual a Dios. Si recordamos en el capítulo 18, ellos pedían al romano que lo crucificara, que lo matara, porque la muerte era por crucifixión. Ellos no crucificaban, los judíos. Entonces, cuando Pilato les dice: ustedes llévenselo, ellos no aceptan, quieren que la muerte sea de crucifixión y que los romanos pues lo hagan. Y, y dicen que debe morir porque afirmó ser el Hijo de Dios. Y vemos que Pilato, oyendo esto, tuvo más miedo. Unos creen que tuvo más miedo porque pues no quería que hubiera un levantamiento de los judíos, y otros creen que le dio como temor que Jesús dijera que pues era como un Dios, tuviera parte con la deidad. No se sabe muy bien, pero esto es lo que se especula, por lo cual tuvo miedo Pilato. Tal vez fue por las dos, porque no quería que se levantara el pueblo judío, pero a la vez decir: voy a mandar matar a alguien que dice que es hijo de Dios, qué tal que sí es, o qué tal que tiene que ver algo con una deidad, ¿no? Entonces puede ser que pasó las dos cosas por la mente de Pilato. Y continuó el versículo 9. Llevó Jesús de nuevo Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial, que es el pretorio, y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Entonces, Pilato, aquí hay un versículo que me gusta mucho, ¿no? Que es el 10 y el 11, porque Pilato le dice: yo tengo el poder, la autoridad para darte tu libertad o para matarte. Pero Jesús le responde y le dice que no es verdad, que él no tendría ninguna autoridad si Dios no se la hubiera dado, si no estuviera en los planes de Dios, si Dios no hubiera decidido eso, Jesús no hubiera muerto. No es por un hombre, no es por los judíos que querían matarlo, no es por Pilato porque tuviera la autoridad, sino que era de parte de Dios. Entonces vemos como Pilato otra vez dice que lo quiere poner en libertad y los sacerdotes no quieren, y le pues lo amenazan, ¿no? Le dicen que si lo pone en libertad no es amigo del César. César era un título que se le daba al emperador, y ellos dicen que pues que todo el que a sí mismo se proclama rey está en rebeldía contra el César. Entonces ellos están aprovechándose de, de eso, sabiendo, ellos no creían realmente que César fuera el rey de los judíos. Ellos realmente estaban en contra, querían ser libertados del dominio de los romanos, pero estaban siendo hipócritas, querían aprovecharse de la situación para llegar a un fin, que era crucificar a Jesús. Y el versículo 13 dice: cuando dijeron eso,
Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban. Crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Continuamos aquí con Pilato queriendo no crucificar a Jesús, los principales sacerdotes rogándole, gritándole que lo crucifique, y él trata, ¿no?, de dialogar y de ver, pero los principales sacerdotes no quieren, y otra vez vemos esa hipocresía de los judíos al decirles: no tenemos otro rey más que el César. Y como les comentaba ahorita, realmente ellos no creían eso, ellos estaban en contra de que ellos estuvieran bajo el dominio de los romanos. De hecho, ellos estaban esperando al Mesías para que los liberara del yugo de los romanos. Y vemos cómo Pilato pues cede y les entrega a Jesús para que lo crucifiquen. Y continúa el versículo 16. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Ahí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción "el rey de los judíos" por una que diga: él dijo: yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Entonces vemos cómo Jesús lleva cargando la cruz. Se dice que no cargó la cruz completa, sino nada más pues la parte transversal. Era lo que él cargó hasta el Gólgota. Dice que ahí lo clavaron en una cruz junto a dos ladrones, él quedando en la parte del medio, y que Pilato coloca este letrero en tres idiomas, que es el hebreo, el latín y el griego. El hebreo era la lengua local de los judíos, el latín era la lengua oficial de los romanos, y el griego era la lengua común de los comerciantes en el imperio. Entonces era una lengua que muchos manejaban, la gran mayoría. Se escribe en estos tres idiomas para que todos puedan comprender. Y el letrero dice: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y vemos cómo los principales sacerdotes lo quieren cambiar para que pusiera: él dijo: yo soy el rey de los judíos. Pero vemos que Pilato no acepta, y queda como testimonio real, porque Jesús realmente era el rey de los judíos, aunque a los sacerdotes pues les molestara, pero era la verdad. Y continúa el versículo 23. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Entonces los soldados se dividen las ropas del Señor, su calzado, pues la túnica. Vemos que la túnica no la destrozan para dividírsela, porque estaba hecha de una sola costura, y deciden echar suertes. Y vemos aquí el cumplimiento de las escrituras, como el mismo Juan nos dice del Salmo 22:18, donde dice que echaron suerte por su ropa.
Y esto es bien importante porque recuerden que esto lo que estamos leyendo es el clímax de la historia de la Biblia. Recordemos que desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Jesús, de ese cordero que iba a ser sacrificado. Aquí estamos en el clímax y vemos cómo se van cumpliendo profecías que desde antes se habían hecho y cómo Dios cumple esas promesas. También nos muestran la fidelidad de la Biblia, que podemos confiar en ella, que lo que decía se cumplió, lo que Dios nos dijo desde antes, desde miles de años antes, se cumplió exactamente. Continúa el versículo 25. Estaba de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Vemos cómo cuando Jesús estaba en la cruz, las mujeres estaban fieles a él, las mujeres que fueron sus discípulas fueron fieles y continuaron a su lado. También vemos que Juan, el autor de este libro, también continuó ahí. Los demás discípulos no estaban en el momento, pero Juan sí se quedó. Y estos versículos nos habla de cómo Jesús, aún estando en lo último de la crucifixión, está viendo por su madre. Aunque él es mayor que María, él la ama y quiere que esté bien después de que él ya no esté. Los estudiosos dicen que los hermanos de Jesús a este punto todavía no creían que Jesús era el Cristo. Entonces, por eso Jesús se le encarga a Juan, porque sus hermanos pues no creían, y al parecer José para este punto ya había fallecido. Entonces, eh, Jesús no quiere que María quede desprotegida en el sentido de alguien que comparta la fe también, ¿no? No solamente de carnalmente, sino que alguien que comparta la fe. Jesús se preocupa por su madre y al final todavía se le encarga a Juan, y vemos que Juan cumplió al pie de la letra lo que Jesús le pidió. Y continuó el versículo 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En estos 3 versículos encontramos mucha profundidad, hermanas. Vemos que Jesús sabía que su misión ya había terminado. Él sabía que ya había hecho lo que tenía que hacer, que por la razón por la que había venido ya había ya lo había logrado. Entonces ya había terminado esa misión. Y otra vez vuelve a decir Juan que para cumplir las escrituras él dice que tiene sed. En el Salmo 69:21 vemos esto, que tiene sed y que le dan de tomar de este vino amargo, vino agrio, perdón. En la Reina Valera dice vinagre, que era lo que tomaban los soldados. Era una bebida pues muy económica y era lo que tomaban los soldados, y se lo dan a Jesús. Y que después de probar el vino, Jesús dice: todo ha terminado. En la Reina Valera dice: consumado es. Jesús terminó su obra completamente. Fue perfecto su obra aquí, no le faltó nada. Si le hubiera faltado algo, él no hubiera podido decir que todo había terminado, que había sido consumado, pero él terminó su obra. Y continúa diciendo que entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El mismo Jesús entregó su espíritu, no se le arrebató. La cruz no le quitó la vida. Los soldados al crucificarlos no le quitaron la vida. Él mismo
fue el que entregó su espíritu. Si él no lo hubiera entregado, no hubiera pasado, pero él entrega su espíritu y muere. El versículo 31 dice, era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. Aquí, hermanas, voy a pausar. No les había comentado, ya lo hemos estado viendo, que este capítulo que estábamos leyendo es el viernes. El 18 pasa en el jueves y madrugada del viernes. Aquí el 19 es el viernes, vemos que es como a mediodía y continúa, ¿no? Entonces, este viernes era muy especial porque al día siguiente comenzaba la Pascua, era el sábado de Pascua, que era algo muy solemne, una festividad que los judíos pues guardaban mucho. De por sí el sábado era un día que se guardaba mucho, que si recordamos el sábado no empezaba como nosotros empezamos el sábado, los judíos lo empezaban el viernes como a las 6 de la tarde más o menos. Y vemos que por eso querían acelerar todo para que no estuvieran colgados en el día de reposo y pues la Pascua, que era una festividad muy importante. Si recordamos la Pascua, tal vez aquí me voy a alargar, pero es algo muy importante. Si recordamos la Pascua, era el sacrificar ese cordero que representaba, perdón, el lugar de la persona. Y ellos tenían al momento de sacrificarlo, tenían que poner su mano en el animal como representación de decir, este animal muere eh, como sustituto de mí. Yo soy el que debía de morir, pero va a morir este cordero. Y, y era para recordar que iba a venir ese Mesías, ese Cristo, que iba a pagar por el pecado. Recuerden que por eso cada año se tenía que hacer esta festividad. ¿Por qué? Porque los pecados no se borraban, era solamente cubrirlos. Se cubría con la sangre del cordero, pero no se eliminaban. ¿Por qué? Porque si se hubieran eliminado ya no tendrían por qué volverlo a repetir. Aparte el cordero no podía hacerlo, simplemente era una representación para que los judíos vieran que ellos no podían, que tenían que morir, pero en vez de morir ellos iba a ser ese año el cordero y estaban esperando al Cristo que iba ahora sí a salvarlos. Entonces es muy especial porque estamos viendo ese paralelismo entre el sacrificio de Jesús, porque Jesús, vemos al inicio de Juan, como Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, como les comentaba, es ese clímax donde el Cordero está siendo sacrificado, pero ese Cordero perfecto que después de su muerte ya no tenemos que seguir haciendo esos sacrificios. Y continúa diciendo aquí en el versículo 31, era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte, así podrían bajar los cuerpos. ¿Por qué? Porque la crucifixión era una muerte lenta. Si ustedes recuerdan cómo pues es una crucifixión, la persona batallaba para respirar, pero podía respirar, entonces llegaba a un punto en el que ya no iba a poder respirar, pero era largo ese trayecto, no era una muerte rápida. Y aparte de todo lo doloroso, ¿no? Porque estaban pues clavados sus manos, sus piernas, lo que hacían para acelerarlo era quebrarle las piernas, la tibia, para que ya no se pudiera levantar. Los pies estaban clavados, entonces lo que ellos hacían, a los que crucificaban, como que se
paraban, y qué doloroso, ¿no? Porque lo que los detenía era un clavo para poder agarrar aire, y al momento de quebrarles las piernas ya no podían hacer eso, entonces ya su diafragma ya no podía agarrar ese aire y fallecían más rápido, y es lo que ellos buscaban para que no estuvieran colgados durante la Pascua. Y continuó diciendo: entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. La Reina Valera dice: al que traspasaron. Vemos aquí cómo a Jesús no hay necesidad de quebrarle los huesos, porque él ya había muerto, y la forma de comprobarlo es que le atraviesan una lanza. Al parecer, los estudiosos de la Biblia dicen que le atraviesan la pleura del corazón y que sale sangre y agua. Eso es señal, cuando sale agua, de que ya la persona realmente falleció. Aquí esto es bien importante porque Jesús sí murió. Nada de que él llegó hasta un punto pero no murió. No, Jesús murió. Ya su cuerpo no tenía vida, y esto nos lo hace ver cómo él le sale agua y sangre por ese orificio al ser atravesado. Y vemos cómo se cumplen dos escrituras aquí, dos partes de la escritura aquí, al decir que ninguno de sus huesos será quebrado, porque veíamos que en la preparación de la Pascua, cuando preparaban este cordero para la Pascua los judíos, en Éxodo 12:46, que es cuando van a salir de Egipto, y es la primera vez que van a tener esta fiesta. Ellos no sabían cómo festejarla, los hebreos, y Jesús les explica y les dice: no van a quebrar ningún hueso de este cordero que, que van a sacrificar, todos los huesos deben quedar intactos. Y continúa eso en la Pascua. Jesús les vuelve a decir, cuando vuelve a rectificar las fiestas más adelante, les vuelve a mencionar que no se debe de quebrar ningún hueso. Y vemos cómo Jesús, al ser ese cordero, Jesús es ese cordero. Toda esa representación, o no es representación, sino todo lo que ellos hacían antes por mandato de Dios, es porque era lo que Jesús iba a hacer. O sea, Jesús era ese cordero. Entonces Jesús no tenía tampoco que quebrársele ningún hueso. Y vemos cómo no hubo esa necesidad, y no es quebrado ninguno de sus huesos. Y la otra parte que vemos que se cumplan las escrituras es Zacarías 12:10, que dicen que mirarán al que atravesaron. Voy a leer este pasaje de Zacarías 12:10 porque es un versículo que tal vez no conocemos mucho, pero es importante verlo. Dice Zacarías 12:10: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Aquí estamos viendo cómo este versículo está hablando del Mesías, y aquí en Juan vemos ese cumplimiento de las escrituras en Jesús, que mirarán al que atravesaron, al que traspasaron. Continúa el versículo 38. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino,
El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Vemos aquí a dos personas que van y piden el cuerpo de Jesús, dos discípulos que se nos dice que eran discípulos en secreto por temor a los judíos, que era José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo ya lo conocimos en Juan 3, que va y busca de noche a Jesús. Y José es el que va y, José de Arimatea es el que va y pide el cuerpo a Pilato. Pilato se lo otorga porque pues al no ser un seguidor de Jesús muy conocido, evita pues Pilato pues algo de parte de los sacerdotes y se lo entrega, buscando también que no esté colgado para las fiestas. Y vemos que Nicodemo lo acompaña y llevan mezclas de mirra y así. Esto no es para embalsamar, simplemente es para que no oliera feo. Recuerden que aunque Jesús a sus discípulos les había explicado que iba a resucitar, eh, todavía no lo entendían completamente y ellos estaban muy tristes porque su líder, el Mesías, había muerto. Y esto otra vez lo vuelvo a repetir, Jesús murió. No fue nada de que antes de morir él pasó algo y se fue, solo quedó su cuerpo. No, Jesús murió. Entonces para sus seguidores era algo muy triste y no lograban todavía entender eso de que Jesús iba a resucitar. Entonces por eso le ponen eso, esas especias para que no oliera cuando su cuerpo se echara a perder. Y dice que lo ponen en una tumba nueva que nunca se había usado. Y Juan dice que es esto porque pues ya estaba cerca la preparación para la Pascua. Los estudiosos de la Biblia también mencionan que eh, al ponerlo en una tumba nueva era como esa sepultura real donde Jesús pues es el rey y se le sepulta no compartida, porque recuerden que eran cuevas donde se metían varios cadáveres y Jesús no comparte tumba con nadie porque era una sepultura nueva. Y aquí terminamos con el capítulo 19, un capítulo que nos habla de la humillación de Jesús por amor y esa culminación de que se nos habla, de la historia que se nos habla en toda la Biblia, desde Génesis 3, donde Dios le promete a Adán y Eva que va a venir un libertador que va a aplastar la cabeza de Satanás. Aquí es ese clímax en Juan 19, que es la crucifixión que lo estamos viendo, es ese clímax donde Jesús muere. Y aquí todo queda en tristeza, porque lo que esperaban que los iba a salvar, la fe que los discípulos habían puesto en Jesús como su Salvador, es una noche oscura, eh, porque para ellos ya es como, ¿y ahora qué va a pasar? Pero aquí no termina la historia, ya se nos hablará los siguientes capítulos sobre lo que sucede, pero esta crucifixión de Jesús nos debe hacer reflexionar y ser agradecidas con, con nuestro Padre Dios y con Jesucristo por su sacrificio y al Espíritu Santo por hacer la obra en nosotros para permitirnos creer en esto, porque no había otra forma para que nosotros fuéramos salvos. La única forma era que eh, Cristo muriera y fuera ese sacrificio perfecto, ese cordero perfecto que solamente Él podía quitar el pecado del mundo. Era necesario, era lo único que podía salvarnos y Jesús se humilló y lo hace y Él entrega su espíritu por amor de nosotros y eso debe de ser de aliento para nuestro corazón. Si estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, de enfriamiento en nuestro corazón, recordemos esto que Jesús hizo para que nosotras podamos ser sus hijas y podamos tener una relación con Dios, que esa relación, aunque pequemos, aunque nos desviemos, no dejamos de ser sus hijas y aún
con nuestro corazón desviándose, el Espíritu Santo nos habla y nos llama a reconciliarnos con Dios, no que perdamos nuestra salvación, sino que nos pongamos a cuentas, más bien, con nuestro Padre. Y eso nos debe de mover, hermanas. Si estamos ahorita en cualquier situación o en una situación tranquila, espiritualmente hablando, que estemos gozosas, que esto todavía traiga más gozo y amor a nuestro corazón. Para terminar, quiero orar y así quedar despedidas. Dios, te doy muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias porque por su sacrificio, Señor, podemos tener entrada a, ante ti, Señor. Podemos tener esa relación y esa amistad contigo que se había fracturado por el pecado, Señor. Gracias porque Jesús cumplió la ley desde el principio hasta el final. Pagó la deuda que nosotros teníamos al morir en la cruz, Señor. Gracias, nosotras no podíamos haberlo hecho y no queda más que agradecerte, Señor. Ayúdanos a vivir agradándote en agradecimiento, no porque nos sintamos obligadas a hacerlo, sino porque el amor que tú nos muestras y nos mostraste en el sacrificio de Jesús nos mueva, Señor, a, a amarte, a obedecerte. Gracias porque vemos que tu palabra es verdad, que todo lo que tú habías dicho, Señor, se cumplió en Jesús. Te lo agradezco mucho porque podemos tener esa confianza. Gracias por este tiempo de estudio de Juan, Señor, que tú nos has hablado con cada capítulo. Te pido por mis hermanas que les bendigas y les ayudes en sus luchas, en las pruebas, en sus tentaciones. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y te agradezco infinitamente por ese sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas, que tengan bonita semana.